tal? Es un gusto saludarlo desde la anterior sede del Senado de la República, la antigua casona de Jicotencal, donde en estos momentos se desarrolla el primer foro de prospectivas políticas y comerciales entre México y África en el siglo XXI como era de oportunidades crecientes. Foro que ha sido organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores África del Senado de la República y en el cual se tocan temas desde el ámbito económico, político y académico por especialistas en la materia. Lo invito a que nos acompañe ya que en estos momentos está dando inicio una mesa de trabajo donde se abordará el tema retos, oportunidades y análisis de experiencias actuales como generadores de negocios con África. Acompáñenos. Buenas tardes a todos. Por favor, voy a hablar en inglés, if you don't mind. Okay, thank you. I want to start by expressing. Quiero empezar expresando mi agradecimiento a los organizadores de este programa y por habernos invitado a participar en él. Al Senado y a la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a hablar sobre las oportunidades de inversión y retos que se enfrentan en África y con un poco de sesgo, de parcialidad hacia Nigeria, porque ese es mi país, de ahí provengo yo. Al embajador le hubiera encantado estar aquí con nosotros, pero ciertas circunstancias fuera de su control impidieron que estuviera aquí. Me pidió que expresara su agradecimiento a ustedes. Casi todo el mundo que ha hablado hoy ha reconocido el hecho de que África tiene abundantes recursos naturales. Es más, África tiene 98% del cromo del mundo, 90% de cobalto, 90% de platino, tiene 70% de estalactita, 64% de manganeso, 50% del oro del mundo y aproximadamente el 50% de los diamantes del mundo y de los ingresos del mundo en este área. Esto es realmente sumamente importante. El reto que tenemos frente a nosotros es no solamente contar con estos recursos naturales, sino también transformar esta riqueza de tal manera que se haga una cascada para nuestra gente y para el beneficio de nuestra gente y beneficios para el mundo entero. Por eso creo yo que esta iniciativa llega en un momento muy oportuno. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mucha gratitud y agradecimiento al gobierno de Enrique Peña Nieto por la iniciativa de este movimiento tan audaz para empezar estas relaciones con África. Yo creo que el tiempo es muy oportuno, es el momento de que se dé esto porque tenemos esta situación de estancamiento, lo hemos tenido durante mucho tiempo. El mundo avanza y nosotros debemos avanzar también y requerimos socios y agradecemos que en ese momento México nos ofrece su asociación y participación. La última proyección del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional muestra que la economía de África va a crecer de 5.3% en 2013, que es lo que teníamos, aproximadamente 5.6% para el año 2013. Varios países van a tener un ingreso de 7%, incluyendo a Nigeria. Estas proyecciones indican que África estará entre las regiones del mundo que van a sostener el crecimiento futuro de la economía basado en el consumo de los consumidores, una clase media y un gran número de población. Nigeria jugó un papel muy importante y juega un papel muy importante en este escenario, no solamente porque es uno de los países más grandes exportadores de petróleo, sino también las grandes reservas de gas más grandes del mundo y también tiene un alto capital humano. Es el país más poblado en este continente. Los últimos estimados de 470 millones de habitantes. También cuenta con abundantes recursos naturales, incluyendo aluminio, mineral, carbón, plomo, zinc, lima, madera
y solamente el 80% de la riqueza de esto se está utilizando actualmente. Tiene un potencial hidroeléctrico, entre muchos otros. El sector petrolero va a jugar en un papel muy importante. Él tiene un gran nicho de este recurso y una campaña global para la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Ha estado fortalecido por el gobierno y hay que diversificar la economía. Es más, tal como estoy hablando, la dependencia del petróleo se ha reducido, según estoy hablando en este momento, y solamente está al 69%. Los otros no han diversificado los niveles de su participación en la economía mundial. Después, tenemos diferentes áreas en donde necesitamos la participación extranjera. Aquí es donde entra en juego México. Hablo de la agricultura ahora. Antes del descubrimiento del petróleo en Nigeria, la agricultura era su gran generador de ingresos. Estamos hablando de muchos productos agrícolas como el coco y otros. Estos siguen teniendo un gran potencial, pero han bajado su participación ya que se ha petrolizado el país y tenemos mucha productividad de y se está alentando la inversión en este sector actualmente. Por ejemplo, la ANPC, y es la Comisión de Promoción de Inversión en Nigeria, está promoviendo la maquinaria agrícola debido a la gran producción de las autopartes, la industria de manufactura, ensamblaje y equipo y maquinaria puede ser muy lucrativo. Hay tantas fábricas de maquinaria que están por todo el país y tenemos autopartes y gente que podría invertir en este sector y podemos ser un centro de distribución. La abundancia de tierra fértil y se acepta con gran gusto a inversionistas extranjeros. Estamos hablando también del área de las telecomunicaciones. En más de 10 años del GSM, o sea, la operación del teléfono móvil en el país, el número de suscriptores ha pasado de 1 millón de dólares, 1 millón de personas y continúa incrementándose. Aquí tenemos firmas extranjeras, lo cual dice que los gobiernos extranjeros están interesados en esta competencia. Tenemos organizaciones, tenemos la gradual reducción de la informalidad y tenemos varios factores para que llaman la atención de los extranjeros. Estamos hablando del costo de instalar infraestructura y aquí tenemos espacio para empresas de alta tecnología eficientes para que puedan aprovechar esta posibilidad de invertir en el área. También se puede invertir en la conectividad que todavía sigue siendo muy baja en el país. Educación. Miles de jóvenes nigerios quieren entrar a las universidades, pero solamente muy pocos pueden hacerlo porque no hay suficiente vacantes a pesar del número de niños que pretenden entrar. Inversión privada en el sector existe, pero no es suficiente. Todavía hay mucho espacio para la participación extranjera. Viajes. Hay muy pocos viajes directos de África a Latinoamérica y no hay ninguno hacia México. De cualquier manera, Nigeria trata de invitar, al igual que muchos africanos, para venir a nuestro país. Dado el incremento de nigerianos y otros africanos que visitan a México y viceversa, un viaje directo en esta ruta sería muy viable. Y de hecho, si estuviera esa conexión de vuelos, a veces pasar del punto A al punto B en África es muy difícil. A veces tenemos que viajar a Inglaterra, Francia, a algún otro país de Europa para regresar a África. Por lo tanto, requerimos mucha participación aquí.
en cuanto a la privatización del sector privado y la eliminación de subsidios gubernamentales, la deficiencia energética y la poca inversión que hay en este sector, continúa siendo altamente atractivo con gran población y el 50% y un crecimiento de 3.5%. Nigeria tiene la capacidad de aproximadamente 5.000 megawatts de electricidad, de los cuales la resolución es de aproximadamente 400 megawatts. Hay varios proyectos para reducir esta deficiencia, pero de cualquier manera hay la necesidad de incrementar la generación de energía, incluyendo la de energía solar. Tenemos retos, indudablemente, sí. Hemos tenido retos debido a la inestabilidad. La gente tiene temor sobre Nigeria porque hay gentes que están creando problemas en la parte norte del país, pero tenemos soluciones para ello. En este momento, el lugar más afectado por el crisis ha sido declarado estado de emergencia. Y el ejército se movió ahí y lo tiene bajo control. También ha sido un problema con Nigeria. Es un área en donde se está pidiendo que las compañías petroleras están generando muchos problemas y hay que tener algún tipo de programa, que de eficiencia y que ayude mucho para reducir este problema. Donde hay problemas, el gobierno está tomando los pasos para dar la inversión, la atmósfera adecuada para promover la inversión. Tenemos muchas oportunidades de inversión que les están esperando a ustedes y a todos que les interese en Nigeria. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, señor Johoy. We are going to give the floor. El excelentísimo señor embajador de Sudáfrica en México, Sandile Noxina. El señor embajador ocupa este cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Sudáfrica ante México desde marzo de 2012. Su nombramiento abarca el cargo de embajador concurrente ante los gobiernos de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Tiene usted la palabra, señor embajador. Thank you very much, Mr. Program Director. My initial intention inicial era hacer mi presentación en español. Sin embargo, debido a la solidaridad verdadera con África, hablamos en inglés en Sudáfrica, de tal manera que voy a hablar en inglés, aunque esa no era mi intención. Yo sencillamente quería mostrar el espíritu de solidaridad africana en una ventaja, algo positivo. Nosotros utilizamos el subdesarrollo para poder crear oportunidades para el desarrollo. Del subdesarrollo vamos al desarrollo. Hay diferentes continentes y regiones del mundo que están mejor por el gran esfuerzo que se ha hecho para poder desarrollar estas regiones, desde donde estaban en el atraso hasta donde están actualmente. Una serie de países con posibilidades. Mientras otras regiones tienen mayores oportunidades de investigación y desarrollo, África tiene oportunidades de inversión lentas, porque todavía se tiene que cambiar del subdesarrollo a un estadio de desarrollo positivo. Dicho sea de paso, nosotros no somos los responsables de la situación que tenemos. Otras gentes son las responsables de dicha situación. Y yo considero que debe de existir un esfuerzo colectivo para que hoy por hoy estemos a la par de las regiones desarrolladas del mundo. África se ha caracterizado como el continente que surge,
que crece con una población joven y vibrante. Las economías en el país se están integrando a través de diferentes aspectos y grupos políticos y económicos, SACAS, ECOWAS, Comersa y muchos otros. La infraestructura colectiva y sus programas en el sur, al norte y los corredores en la zona occidental consideran una integración regional importante, y esta es una de las oportunidades que existen para propósitos de inversión en nuestro continente. Se ha celebrado 50 años de existencia y nosotros hemos trabajado con Naciones Unidas para reforzar la capacidad existente. El Parlamento tiene una sede en Johannesburg, en la República de Sudáfrica, y es un símbolo de cooperación continental. Encontramos que la zona adoptó una posición para rechazar cambios en los gobiernos que puedan tener medios democráticos, y México, por otro lado, está trabajando para convertirse la economía, la cuarta economía más grande en 2050. Lo que hicieron con NAFTA ustedes acá, México con su gran democracia es un socio excelente para África. Esto es lo que ha demostrado. Podemos ver que en la década de los 60, cuando las Naciones Unidas adoptaron las resoluciones que otorgaron la independencia del Congreso de África, Latinoamérica y México en particular jugó un papel toral. Un papel que ayudó a África a ayudar a reclamar la soberanía y los recursos naturales. México patrocinó una resolución frente a las Naciones Unidas, una resolución que declaró lo siguiente, que los estados tenían soberanía permanente sobre sus recursos naturales. Por ende, tenían que utilizar esos recursos naturales como un patrimonio nacional para beneficio de su pueblo. México estaba consciente de ello. La independencia política por sí solo, si no se tiene independencia económica, no es suficiente para el pueblo de África. Y por esta razón y por ello mismo, podemos indicar que en el periodo moderno y contemporáneo, México debe de jugar ese papel crítico, el papel que históricamente jugó para poder ayudar y apoyar la independencia africana y la independencia económica. Hoy por hoy hay que utilizar formas diferentes para lograrlo. México y África comparten una historia que se caracteriza por el sufrimiento y desde luego ambas reacciones sufrieron tanto por el efecto del colonialismo, y aquí hay características desde el punto de vista económico, el efecto de los colonizadores europeos. Al final de la Guerra Fría, México ha experimentado violencia. África también la ha experimentado. A pesar del rápido crecimiento económico, el desarrollo humano, reforzando la prevención en contra del crimen, el riesgo de la falta de estabilidad y el conflicto en el continente, en muchas regiones persiste y en otras aumenta. Por eso, la Unión Europea reconoce 8 comunidades. África tiene una integración regional, eso es toral. Vemos patrones, digamos, de comercio que heredamos del colonialismo. Todo esto ha tenido, digamos, un pronóstico
que con la ayuda de muchos países, por ejemplo, Latinoamérica y México, se ha mejorado. Vimos en ustedes el TLC, vimos como México por sí mismo se enfocó en el comercio internacional y la inversión, y después México fue seguido por las economías de Europa y las economías de otros países del mundo, pero dejando a África fuera. El negocio que se realizó, y el negocio se realizaba en inglés y en francés. Se creó una barrera de lenguaje para hacer negocios con México. Podemos ver que el hecho que África y México están separados por el Océano Atlántico no ha eliminado movimiento de servicios, bienes, productos, actividades. Hay envíos, hay diferentes actividades entre el continente africano y México, hay comercio, pero desde luego en ocasiones las distancias tienen un impacto negativo en el tiempo de transporte. La ausencia, repito, de ausencia de tratados de libre comercio entre México y África también imperan de una forma negativa, y allí dañando e impidiendo el acceso de productos de África a México y viceversa. Entonces, ya dije, mencioné el aspecto negativo. ¿Cuáles son las oportunidades? Un aspecto político. El aspecto político es el pronóstico de las relaciones exteriores de los gobiernos de ambos países y zonas. El señor presidente Peña Nieto ha señalado que las relaciones con África deben de mejorarse y ha puesto el ejemplo haciendo algo. La cooperación entre México y el continente africano se ve reflejada en una presencia diplomática creciente, aunque podemos decir que todavía no es lo que queremos, está baja, pero esto ya indica un progreso. Todos los frentes multilaterales, México ha proporcionado una oportunidad para los Estados miembros a tener una relación positiva con los estados africanos. Actualmente, México es la 12ª más grande economía. La proximidad con la economía más grande, que es Estados Unidos de Norteamérica, la ventaja de costos de mano de obra más bajos, encontramos que todo esto permite tener un crecimiento rápido en productos, producción y comercio. Y África podría ser un gran proveedor de material procesado o semiprocesado para la economía mexicana. En la última década el PIB se más que triplicó, de acuerdo en la economía de 8 de los 10 años. África creció más que el sudeste de Asia en algunas zonas. Vemos que algunas zonas de África son los destinos más dinámicos para la inversión económica. Un entorno económico apropiado, con un manejo macroeconómico excelente, incentivos positivos para el sector privado y desde luego productos que se exportan a diferentes países y desde luego resultados excelentes con algunas naciones africanas. Los incentivos son incentivos positivos en África. El incentivo más importante para los negocios es, debe de haber certidumbre en el ambiente regulatorio. Díganme, ¿qué es lo más importante para un inversionista, hombre o mujer de negocios? Bueno, el clima de inversión que sea predecible. Esta predecibilidad y el entorno de regulación debe de ser positivo, se debe de manifestar en diferentes hechos y formas que se han manifestado claramente en África.
África está haciendo lo mejor para poder tener una regulación en el medio ambiente y estar a la par de sistemas regulatorios modernos en el mundo. Ahora estamos viendo a veces incertidumbre política en otros países y África continúa creciendo positivamente. Esto se está indicando de una manera clara y concisa y se ve cuál va a ser el crecimiento comparado con otros países como Europa y otros. El crecimiento se espera que sea directo, continuo y mantenido. Y con respecto a los recursos nacionales, mi colega ha señalado diferentes aspectos. Encontramos que el grado, digamos, de la acción en el mundo. Pero quiero decirles que África tiene una gran reserva de recursos naturales. Angola y Nigeria son uno de los mayores en el mundo. Encontramos que 11 de los 50 países que tienen más reservas de petróleo. África, Ghana y Tanzania está entre los productores más altos de oro. Zambia y República Democrática del Congo entre los 20 más importantes productores de cobre. Y así continuamos y continuamos y continuamos porque tenemos tantos. Y podríamos aquí seguir trabajando toda la tarde y decirles qué es África. Pero vamos a regresar a los pasos prácticos para aprovechar todas estas oportunidades y mejorar las situaciones mutuas. Entonces, hay que analizar las situaciones creadas, los retos creados y lo que se ha enfatizado. La oportunidad en cuanto a comercio e inversión. Esto une a la industria para poder producir resultados óptimos. Ejemplo, África es el productor más grande de platino en el mundo. México, por otro lado, es uno de los grandes productores de automóviles en el mundo, de tal suerte que con el tipo de conciencia acerca del cambio climático, hay situaciones que son críticas para poder asegurar y vemos nosotros que se reduce el carbón para imprimir. Y por otro lado hay una sinergia muy positiva entre México y África. Y yo estoy mencionando esto como un sencillo ejemplo. Aspectos de lazos industriales pueden crear oportunidades para la creación de fondos para educación, capacitación y capital humano en el ámbito educativo. África es un, digamos, país que tiene una población muy joven. Esta población joven se debe de convertir en el capital humano principal. La investigación señala que gran parte de la población mexicana podría tener sangre africana cruzando por sus venas. Esto conecta la diáspora africana en México con el continente, no solamente proporciona lazos culturales, mejorar las relaciones entre México y África, pero lazos de desarrollo, instituciones educativas, investigación y desarrollo, organizaciones de desarrollo, lazos entre diferentes aspectos, laterales y multilaterales, que pueden proporcionar la oportunidad de tener conocimiento y construir el diálogo. Un evento de esta naturaleza es un ejemplo claro de ello. Yo creo que debo detenerme en aras del tiempo, de tal manera que yo le dé la oportunidad a otros distinguidos amigos presentes de tomar la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias al excelentísimo señor embajador. Thank you, Ambassador Sandil Noxine. Vamos a pasar ahora a escuchar a nuestros siguientes ponentes invitados.
a quien viene representando en su calidad de director general adjunto financiero a Bancomext, que como ustedes saben es el área del gobierno federal que apoya a la banca de desarrollo relacionada con negocios, inversiones y aspectos económicos de México hacia el exterior. Tiene la palabra el señor director general adjunto financiero de esta institución, licenciado Miguel Silicio. Buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecer al Senado de la República la invitación que nos hacen a participar en este evento, que consideramos que es muy relevante, obviamente, para el gobierno federal, para el banco en su calidad de entidad que está apoyando la parte de comercio exterior, y realmente me permito felicitar a los organizadores por tan importante evento, que es algo muy relevante en este momento para el país. Mi nombre es Miguel Siliceo, yo represento la parte de Bancomext. Les he preparado una pequeña presentación y básicamente yo creo que el mensaje principal es que nosotros somos un país, como ustedes saben, donde prácticamente, como lo decía el excelentísimo embajador de Sudáfrica, pues prácticamente hemos mirado hacia el norte. El 80% de nuestro comercio exterior en nuestro país, por razones naturales, es con América Latina y Norteamérica. Y ahorita se presenta una gran oportunidad de voltear a ver hacia el continente africano, toda vez que, como se ha visto en el transcurso del día, es una área de oportunidades tanto para la parte de comercio, como bien lo decía el embajador que estuvo aquí antes que nosotros, como la oportunidad que otras naciones, por ustedes conocidas, que han estado viendo hacia ese mercado de forma anticipada. Primero que todo, en la presentación, adelante Magda, ¿quién es Bancomext? Como ustedes saben, el banco estuvo viendo anteriormente la alternativa de fusionarse con Nacional Financiera y Bancomext. Hoy el banco, la actual administración, bajo el presidente Peña Nieto, ha decidido fortalecer la banca de desarrollo, de fortalecer instituciones y fortalecer particularmente el Banco Nacional de Comercio Exterior. Bancomext tiene que existir, está de regreso. Somos un país que tiene 400,000 millones de dólares de comercio exterior, por lo tanto necesitamos un banco de comercio exterior fortalecido, con presencia y que ayude y que sea útil para los empresarios mexicanos. Brevemente, como ustedes saben, las entidades reguladoras del sistema financiero mexicano está principalmente la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, entre otras principales. Dentro de este sistema está el tema de banca, tenemos el tema de banca comercial y banca de desarrollo. En la banca comercial están todos los bancos comerciales donde todos tenemos nuestras cuentas ahí y la operación del día a día, y en la banca de desarrollo, que es la principal brazo de fomento a las empresas, tenemos diferentes sectores. Aquel que está en lo que es la parte de mediana empresa, en infraestructura, que es el caso de Banobras, Sociedad Hipotecaria Vivienda, Banejército, Bansefi, Financiera Rural, ustedes están familiarizados con esos nombres. Y en el caso particular del banco que estoy representando es el Banco Nacional de Comercio Exterior. Somos un banco fundado en 1937, somos lo que se conoce el Export-Import Bank de México, el Banco de las Exportaciones Mexicanas, y tiene como mandato financiar al comercio exterior mexicano. Tenemos una garantía explícita del gobierno federal en su ley orgánica. Adelante. ¿Cuál es la misión del banco? La misión de Bancomext es incrementar el financiamiento a las empresas exportadoras y o generadoras de divisas por región y sector. Ser el brazo financiero de la política del comercio exterior del gobierno federal y proponer políticas, planes y programas en materia de fomento y financiamiento al comercio exterior a las autoridades competentes. En este último punto, una gran tarea que enfrenta hoy Bancomext es el promover la diversificación de exportaciones a otros mercados. Por eso hoy este foro resulta muy relevante, esta invitación, y poder nosotros presentarnos como institución donde pueden ustedes ver a Bancomext como realmente no una institución únicamente de fomento, sino como un aliado
que los puede realmente ayudar, asesorar, asistir en buscar esas oportunidades que hoy han señalado aquí en esos mercados. Dentro de los lineamientos de política económica que se han señalado en diferentes foros por parte de la Secretaría de Hacienda, son varios, enumero algunos: es consolidar la estabilidad macroeconómica, fomentar la competencia económica, incrementar el nivel de financiamiento, incrementar la inversión de infraestructura y la adopción de una política integral de comercio exterior. Adicionalmente hay la parte energética, la parte de impuestos, etcétera. Pero en este foro que me han pedido participar, enfocado en la parte económica, el tema de comercio exterior no es solamente una razón por la cual el banco existe, sino porque es un lineamiento que promueve el gobierno federal en tener un poco más de impulso a través de la banca de desarrollo, con el caso de Bancomext. Adelante. Las exportaciones totales por continente, de acuerdo a las estadísticas que hemos detectado, el 88% va a América, prácticamente el 79% con Estados Unidos, el 10% con el resto de América Latina. Europa tiene el 6.42%, Asia 4.67%, Oceanía 0.39% y en el caso de África 0.18%. Ese es el registro que se tiene ahorita de acuerdo con las estadísticas. Por lo tanto, no hay que ser muy científico para ver que las áreas de oportunidad para diversificar a estos mercados es enorme. El potencial realmente lo tenemos. ¿Bancomext los puede ayudar? La respuesta es sí, por eso estoy aquí, para tratar de decirles qué podemos hacer, dónde podemos nosotros insertarnos en este proceso y realmente que no nomás sea una plática que tengamos, sino realmente puedan percibir que el banco tiene un instrumento para poder ayudarlos. De acuerdo con los récords que se tienen, los principales productos comercializados con África, los principales productos exportados por México son trigo, tubos, tractores, filamentos sintéticos o artificiales, fibras sintéticas, papel y cartón y vidrio, legumbres, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, alimentos, especies, automóviles de turismo, cerveza, cobre, café y medicamentos. ¿Cuáles son los principales productos que importamos de África? Maíz, plantas, gas natural, aparatos y material eléctrico y aparatos electrónicos. En África se han detectado oportunidades de negocio en qué sectores: químico, eléctrico, electrónico, metal mecánico, alimentos procesados, materiales para construcción y farmacéutico. ¿Cuáles son los principales socios comerciales que se tienen con África? De acuerdo con el registros que se tienen, lo que son las exportaciones del año 2012, Egipto se tuvo un comercio de exportaciones por 64.3 millones de dólares, Sudáfrica 253 millones de dólares y Argelia 161.3 millones de dólares. Obviamente Nigeria representa una oportunidad, como nos lo ha dicho ahorita el embajador directamente. África representa una oportunidad para México, es la gran pregunta que nos debemos hacer. ¿Realmente África le representa a México una oportunidad? Pues sí, sin duda lo representa. ¿Y por qué? Puse 4 bullets simplemente. El continente africano, con su creciente participación en el ámbito internacional, representa un espacio geográfico y político que ofrece amplias posibilidades para la cooperación bilateral. África, integrada por 54 países con una población total de 1.035 millones de habitantes, situada como la segunda región con mayor crecimiento después de los países emergentes de Asia y con vastos recursos naturales que incluyen 30.500 kilómetros de litoral marítimo, así como el 30% de las reservas minerales del planeta. Como vimos en la exposición que nos hizo el embajador de Sudáfrica, todo lo que es la parte de metales, minerales, petróleo, prácticamente son los líderes a nivel mundial en la producción de oro, cobre, zinc, etc. El Fondo Monetario Internacional estima que los países africanos del sur del Sahara crecerán a una tasa del 5.4% este año, 50% más rápido que Latinoamérica y en Europa. Por lo tanto, realmente debemos de tratar de subirnos a esta ola de expectativa positiva que tiene el crecimiento de esta región.
Finalmente, África representa una oportunidad de crecimiento, innovación y empleo para empresas multinacionales alrededor del mundo y para aquellas empresas mexicanas que han logrado internacionalizarse en otros países. Los ejemplos, ustedes lo saben, son empresas desde Gruma, Bimbo, Cemex, etcétera, como se mencionó anteriormente. ¿Cuál ha sido el comportamiento del comercio con África en la última década? En el año 2001 se registra un comercio de 682 millones de dólares y durante el 2011 de 2.341.8 millones de dólares. No se encuentra todavía disponible el dato con cifra del 2012, pero por la tendencia misma seguramente es un dato creciente. Por lo tanto, la participación de México, aunque ha sido modesta dentro del total de las exportaciones del país, sí ha tenido un comportamiento creciente y sostenido. ¿Qué puede hacer Bancomext o qué es lo que hace actualmente Bancomext o dónde podría operar? Actualmente Bancomext tenemos crédito, cartas de crédito, depósitos en dólares, factoraje internacional. Si ustedes realizan alguna venta pueden traer sus facturas a descontarlas en forma anticipada, crédito, garantía y comprador, garantías y avales, financiamiento de inventarios, productos de cobertura como son derivados y cambios y la mesa de dinero. Toda esta gama de productos de alguna forma están hoy disponibles para cualquier mercado, incluyendo el africano. Reflexiones finales. La diversificación de mercados como destino final a las exportaciones mexicanas representa una actividad prioritaria del banco, de Bancomext. Bancomext está comprometido en promover la internacionalización de las empresas mexicanas. El mercado africano apunta, de acuerdo a los análisis de instituciones financieras internacionales, para ser un área de oportunidades para el comercio mundial. Y Bancomext cuenta con las relaciones financieras internacionales que permitan proveer facilidades a empresarios que busquen entrar a este mercado. Ese es mi último punto de mi participación y aquí quisiera un poco nomás expanderlo. ¿Por qué Bancomext cuenta con las relaciones financieras internacionales? Si alguno de ustedes, de aquí presentes, algún empresario quisiera exportar, no sé, sillas a algún país africano y tuviese la duda de cómo va a ser liquidado esta operación, normalmente los medios de pago que hoy existen, el más tradicional es la carta de crédito. Para tener una carta de crédito hay que tener un banco corresponsal en aquel país. Hoy el banco simplemente nos señala en el país y tiene la fortaleza financiera para buscar un corresponsal, ya sea local o internacional, para que esa operación surja efectos y le dé la seguridad al exportador de poder hacerlo. El banco hoy mantiene una categoría internacional reconocida que le permite prácticamente sin limitación alguna accesar a cualquier país o cualquier mercado que le dé la seguridad de que pueden hacer estas operaciones con la certidumbre que requiere la operación comercial. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor director general adjunto financiero de Bancomext. Muy clara su exposición y ahora pasaremos a conocer los puntos de vista en torno al tema de esta mesa por parte de la doctora Beatriz Escobar. Ella es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad del Valle de México. Si es tan amable. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer al Senado de la República, en particular a la Comisión de África, por la invitación y seré muy breve, en parte porque siendo ya de las últimas ponentes, prácticamente ya todo se ha dicho, y en parte porque no quiero abusar de su paciencia. Muchos de nosotros ya estamos pensando sobre todo en la degustación gastronómica, entonces vamos a acelerarlo. Muy bien. Comenzamos con la siguiente, por favor. Antes que nada, quiero señalar, a lo largo de lo que va del día, los diferentes ponentes, los diferentes expositores han estado señalando las oportunidades que hay en África.
Sin embargo, un tema recurrente que vamos a encontrar aquí en México y en casi todo el mundo, pero bueno, aquí en México es la persistencia de percepciones negativas acerca del continente. La idea que tenemos muchas veces de cómo es África, la sinteticé en estas imágenes. África es un continente de pobreza, según nosotros creemos, es un continente de conflictos, en toda África hay guerras, y es un continente con sociedades tradicionales, pero eso lo vemos como, bueno, entonces, ¿qué nos van a comprar en estas sociedades tradicionales? Seguramente nada. Pero bueno, esta es la visión que tienen principalmente quienes no han empezado a hacer negocios con África. Quienes han empezado a hacer negocios con África se están dando cuenta de que la realidad es diferente. Nada más quiero relatar una pequeña anécdota para que veamos los peligros de hacer generalizaciones excesivas. Hace un par de años, un amigo sudafricano vino de visita a México con su esposa mexicana y sus amigos en Sudáfrica estaban preocupadísimos por él, porque le decían, ¿cómo vas a México? Si lo único que aparece en las noticias es la violencia, ha de ser un país muy peligroso. Después de que regresaron tras un mes de visita, todos estaban sorprendidísimos de que hubieran llegado sanos y salvos. Entonces, si nosotros vemos en los medios internacionales, muchas veces lo que aparece de México, lamentablemente, han sido aspectos negativos. Cualquiera imaginaría que México es otro país. Igualmente, un autor que estaba consultando señalaba que si hemos escuchado la cobertura mediática, por ejemplo, sobre Darfur, y de pronto llegamos a Jartum, la capital del mismo país de Sudán, pues difícilmente reconoceríamos como el mismo país que aparece en las noticias. Entonces, siempre es bueno ser bastante cuidadoso con las generalizaciones excesivas. Siguiente, por favor. En los últimos años se han registrado en el continente africano importantes avances en lo político, en lo social, en lo económico. En lo político hay una mayor estabilidad. Nosotros nos lo imaginamos siempre como un continente sumamente inestable, pero no es así. Los conflictos, hay algunos conflictos persistentes, el caso de Darfur, el caso de Somalia, pero en general la tendencia en el continente es que estos conflictos son cada vez menos frecuentes. Igual, hay cada vez más elecciones, cada vez menos golpes de Estado, lo cual es muy diferente a la percepción que tenemos sobre África. Desde luego, para hacer negocios no es estrictamente necesario hacerlos con un país democrático, pero la situación siempre es mucho más fácil si hay un ambiente de mayor estabilidad política. Siguiente, por favor. Muy bien. Todos estos cambios políticos se han concentrado en dos aspectos. El énfasis que se ha dado cada vez más a la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, el combate a la corrupción se ha convertido en un elemento importante en las políticas oficiales de prácticamente todos los países y ha habido un papel más activo de la sociedad civil. Desde luego nosotros identificamos perfectamente la llamada primavera árabe, cómo surgen de pronto las sociedades civiles y muchos se preguntan de dónde salieron estas sociedades, porque generalmente no estamos acostumbrados a escuchar de su existencia en los medios internacionales. Esto ha llevado a un cambio sustancial en las actividades y también en las actitudes de muchos africanos. Ahorita vamos a ver cómo va a influir eso. Siguiente, por favor. Bueno, ya se ha señalado mucho la posición de África como un continente con importante crecimiento económico. En la gráfica de la izquierda vemos cómo ha crecido África en general, cómo ha crecido África subsahariana y cómo ha crecido el mundo, que sería la línea de abajo, con un crecimiento mucho menor. Por eso George Soros declaraba hace algún tiempo que África se puede considerar como el único punto luminoso en un horizonte bastante oscuro desde el punto de vista económico. Esto también en contra de las percepciones que generalmente tenemos. El crecimiento en África, la tendencia es que sea más acelerado de lo que se está registrando en Asia, cuando generalmente nuestra percepción es la contraria. 7 países africanos están entre las economías de mayor crecimiento, que se proyecta que tengan mayor crecimiento entre 2010 y 2015. Ya se ha señalado la existencia de países importantes.
Etiopía, por ejemplo, Nigeria, la propia Sudáfrica, tienen índices importantes de crecimiento, los han tenido en la década pasada y se espera que los tengan en esta década también. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos un pequeño mapa, ustedes si quieren lo pueden encontrar en internet para revisarlo con más calma. Es el mapa del índice de facilidad para hacer negocios que ofrece el Banco Mundial. De acuerdo con este índice, encontramos que Mauricio, la isla Mauricio, Sudáfrica, Botsuana, Túnez, Ruanda, Ghana, Namibia y Zambia están mejor ubicados que China. Se supondría que tienen mayor facilidad para hacer negocios en estos países de la facilidad que hay para hacer negocios con China, pero nosotros automáticamente, si pensamos en nuevos mercados, también hay una fuerte tendencia a pensar inmediatamente China o en algunos casos la India, pero encontramos que hay 19 países africanos mejor colocados que la India en este índice de facilidad para los negocios. El país africano con el ranking más alto es la isla Mauricio y se ubica por delante de Alemania, de Francia, de Bélgica, Suiza, Holanda, Austria, Israel y Taiwán. O sea, ustedes verán las implicaciones que esto tiene. Normalmente no pensaríamos en un país africano como uno que ofrezca facilidades para los negocios, pero sí las hay. El segundo país mejor ubicado en este índice es Sudáfrica y se encuentra por delante de España, Italia, Turquía y prácticamente todos los mercados emergentes. Entonces, es bueno considerar este dato y tenerlo en cuenta para reconsiderar las perspectivas de hacer negocios con el continente. Siguiente, por favor. Bueno, hay varios factores que han acelerado o que han dinamizado los mercados africanos. Hay algunos que son muy concretos, por ejemplo, el rápido crecimiento de la telefonía celular y la extensión de los servicios bancarios. En cuanto a la telefonía celular, se han hecho muchos estudios de la rápida extensión que han tenido en el continente africano los teléfonos celulares, siendo que hace algunos años muy poca gente apostaba porque este fuera un sector que se pudiera desarrollar en África. De hecho, las grandes compañías internacionales eran muy renuentes a invertir en telefonía celular en África porque pensaban que no había mercado. Sin embargo, hay la visión de algunos inversionistas, básicamente dentro de los mismos países africanos, supieron. Su propio conocimiento del mercado les hizo darse cuenta de que este era un sector que ofrecía una importante oportunidad. En cuanto a la extensión de servicios bancarios, hay varios bancos que están considerados entre los 1000 más importantes del planeta. Incluso en el año 2007 se creó un premio africano al banquero del año, que también va contra nuestra idea de las sociedades africanas tradicionales, pues qué servicios bancarios va a haber, pero sí los hay y están en crecimiento. Y de hecho, África ha sido pionera en cuestiones como la banca por celular, que aquí en México se ha estado tratando de introducir un poco, pero bueno, en África desde hace ya algunos años se ha experimentado con esto. El otro factor que ha acelerado los mercados africanos es el crecimiento de las clases medias, que ya se ha señalado varias veces aquí. Siguiente, por favor. Desde luego hay oportunidades en cada nivel, en cada sector del mercado. Hoy abundan las oportunidades significativas en los diferentes segmentos del mercado africano, desde los centros comerciales de élite hasta las aldeas rurales más pobres. Y en el centro de la oportunidad está lo que algunos autores llaman África 2, que sería, si pensamos, África 1, como el sector más alto del mercado, África 3 como el sector de menores recursos, pues lo que está intermedio es África 2, toda esta clase media en creciente desarrollo, con unos entre 300 y 400 millones de personas. Entonces, si lo observamos así, tenemos que es un mercado enorme que está en espera de oportunidades. Aquí tenemos, por ejemplo, abajo a la derecha, está una foto del centro comercial Menlyn en Sudáfrica. Igual, nuevamente, contra esta idea, los estereotipos que tenemos de todo tradicional. No, sí hay grandes centros comerciales, sí hay mucha actividad comercial. Del otro lado tenemos a un pastor, pero si se fijan, tiene su teléfono celular. Nuevamente, aunque sean sociedades tradicionales, eso no significa que estén completamente aisladas de la modernidad y que no pase nada en ellas. Aquí tenemos a esta persona que está utilizando su teléfono celular como cualquiera de nosotros. Siguiente, por favor.
Bueno, ¿qué ofrece África 2 como oportunidades para el desarrollo de negocios? Este sector medio de las sociedades africanas, como ya habíamos señalado, está en rápido crecimiento. Sus miembros generalmente aspiran a un mejor nivel de vida, ahorita vamos a ver eso cómo se refleja. A veces sus ingresos parecerían insuficientes. Si, por ejemplo, comparamos el ingreso de promedio de una persona de la clase media en Tanzania, a lo mejor nos va a parecer que es relativamente bajo comparado con el ingreso que podía haber en México o en Estados Unidos. Pero bueno, la cuestión es considerar a estas sociedades en sí mismas y las oportunidades que ofrecen ahí. Aunque a veces sus ingresos podrían no parecernos tan altos, en general la clase media realiza gastos importantes en diferentes sectores que ya se han mencionado en otras mesas: alimentos, se realizan gastos en educación, en materiales para la construcción, en telefonía celular, en televisión, incluso televisión de cable, productos para el hogar, productos para el cuidado personal, en una gama muy amplia que la clase media consume. Y esta clase media puede incluso consumir productos orientados a África 1, por lo que se señalaba antes, de que los miembros de la clase media aspiran a una vida mejor. Ya sabemos, puede haber consumo como más de tipo aspiracional, un producto que en principio no creyéramos que lo pueden consumir aquí, puede resultar que sí. Esto, desde luego, ofrece una enorme oportunidad que lamentablemente para México ha permanecido hasta el momento virtualmente invisible. Siguiente, por favor. Bueno, dejando la clase media, también incluso en los sectores con menos recursos económicos hay oportunidades de negocios. Encontraba por ahí la foto igual de una pastora Masái con una bolsa de detergente, que es algo que normalmente no nos imaginamos. Pero bueno, lo importante para llegar a los sectores de menores ingresos, el factor crucial va a ser el precio. Aquí se requieren productos más económicos y una posibilidad es la venta en menor escala. Bueno, veamos a qué me refiero. Hace muchos años en Tanzania, yo me di cuenta de que los teléfonos celulares se podían recargar con el equivalente de lo que en pesos mexicanos era 10 pesos. En una época ya muy alejada, en que en México lo mínimo que se podía comprar de tiempo aire eran 200 pesos. Entonces, digamos que las personas de negocios en África se dieron cuenta de que si en un momento el consumo no podía ser de golpe tan grande, se puede ir dividiendo. Por eso hay productos, aquí nada más puse una bolsa de detergente por ponerle un ejemplo. Digamos, habría un producto como líder, enfocado más a lo que sería la clase media, 1 kilo de detergente, y se puede vender también a grupos de menor ingreso, pero desde luego alguien de menor ingreso no va a comprar todo el kilo de detergente, va a comprar paquetes más pequeños. Es únicamente cuestión de cómo ajustar las escalas. Siguiente, por favor. Finalmente, ya les señalaba la necesidad de evitar generalizaciones excesivas. Hay que considerar, hemos estado hablando desde luego por motivos, digamos, metodológicos de África como un continente, pero hay que considerar al mismo tiempo lo común, este factor, lo africano, y lo específico, lo nacional. Además de esto, no debemos de pensar necesariamente en las economías. Podemos pensar que hay algunos países con economías muy pequeñas donde no se pueden realizar negocios, pero no debemos verlo así. Hay países como Sudáfrica, como Nigeria, como Argelia, que pueden convertirse en polos de expansión comercial en sus propias regiones. Entonces, se puede pensar en hacer negocios con países más pequeños a partir de estos grandes países que podrían ser como los polos más atractivos. Bueno, en cuanto a los compradores, no hay que olvidar que los compradores potenciales siempre realizan selecciones complejas. No es que se casen nada más con productos de un solo lugar y eso sea todo. Podemos ver, por ejemplo, que una misma persona en el continente africano puede comprar productos de producción local, por ejemplo, para el cuidado del cabello, pero puede comprar productos importados para el cuidado de la piel, por ejemplo. Puede comprar productos importados, pero de otra región, en perfumería. Entonces, hay una combinación interesante de posibilidades. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hasta el momento, en general, México se está
perdiendo de estas posibilidades y, como lo señalaban en la mesa anterior, si México no las sabe aprovechar, pues habrá otros países que sí sepan aprovecharlas. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Beatriz Escobar. Y para finalizar las participaciones de esta mesa temática y de hecho la jornada de este día del foro, que continuaremos mañana a las 9 de la mañana, vamos a ver una perspectiva del tema con una visión joven. México y África, oportunidades para jóvenes internacionalistas. Para ello ha sido invitado el licenciado Eloy Caloca Lafón, a quien, agradeciéndole reiteradamente su presencia, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado la invitación, agradezco a los asistentes y sobre todo a los jóvenes recién egresados o estudiantes de Relaciones Internacionales, que es a quienes dedico el mensaje que voy a vertir el día de hoy. Las relaciones internacionales como carrera y ámbito laboral han logrado consolidarse y popularizarse en nuestro país, ya que tan solo como licenciatura han sido impartidas en la Universidad Nacional Autónoma de México por más de 40 años y hoy se extienden como camino profesional en las universidades más importantes del país: el Colegio de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas en Puebla o el Instituto Autónomo de México, por mencionar algunas instituciones. Como campo de estudios, las relaciones internacionales resultan fascinantes. Sin embargo, y lamentablemente, su proyección en el mercado de trabajo, al menos en la actividad mexicana, es todavía limitada en correspondencia con la enorme cantidad de jóvenes internacionalistas que se matriculan en la carrera año con año. Según el doctor David Sarkis, esto se debe a la falta de una identidad sólida del internacionalista como profesión. Es sencillo definir las funciones y propósitos de un abogado, de un economista, de un politólogo y hasta de un sociólogo, pero la respuesta ante ¿a qué se dedica un internacionalista? Queda aún pendiente. En la cultura universitaria de otros lugares del mundo, en Gales, en Boston, en Georgetown o en Madrid, por mencionar algunos ejemplos concretos, el internacionalista está enfocado completamente en el diseño de políticas públicas en materia global, el llamado policy making, al estudio temático y especializado en derecho internacional, a la seguridad, asuntos ambientales, derechos humanos, en resumen, a prepararse para ingresar al servicio exterior de su país o a ministerios diplomáticos. En México, en cambio, los recién egresados de Relaciones Internacionales deben buscar los nichos de ocupación más parecidos a esta área de estudio, sin ingresar necesariamente a la diplomacia ni entrar al sector público. Esto es comprensible. El servicio exterior mexicano, por tradición, posee una oferta laboral muy reducida. Los altos puestos se ofrecen a personalidades de amplia trayectoria política o intelectual y muy pocos son los espacios para diplomáticos jóvenes que aspiran a ingresar al Instituto Matías Romero. Un estudio de la Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO, señala que de los casi 3 millones de alumnos activos en licenciatura o posgrados en México, solo el 7% de estos universitarios estudia una carrera de ciencias sociales. De este porcentaje, hay otro 7% que eligió relaciones internacionales. Predominan las ingenierías, informática, medicina y negocios. De los internacionalistas, según la UNAM, solo el 80% encontrará trabajo, y de estos la cuarta parte tendrá una actividad que no tiene nada que ver con asuntos internacionales. La mitad de los internacionalistas activos, por llamarlos de una manera, va a elegir el sector privado, firmas transnacionales o mexicanas con un peso mundial, o creará su propia empresa, pues señala que las empresas brindan las mejores condiciones de trabajo. El 40% ingresará al sector público y solo el 1% restante se va a dedicar a actividades como la academia, los organismos de la sociedad civil o no gubernamentales y los organismos internacionales de corte político, jurídico o educativo. Ahora, al hablar de sector público me refiero a las dependencias desde municipales o delegacionales o estatales hasta partidos políticos e institutos electorales u órganos federales,
Por lo que sabemos, la actividad diplomática en estos recintos se hace presente, pero aún es reducida. En términos pragmáticos, el internacionalista mexicano joven posee solo 3 estrategias para una brillante carrera profesional. 1. Especializarse en economía o finanzas para ingresar a instituciones bancarias, comerciales o privadas. 2. Prepararse arduamente o saberse vincular en las esferas políticas para acceder al servicio exterior mexicano. O finalmente 3. Realizar un estudio de posgrado o especialidad en un tópico específico, como el desarme, la cultura, los estudios fronterizos o la rendición de cuentas, y así volverse un experto muy socorrido. Hoy invito a los jóvenes egresados y a los jóvenes en funciones a considerar 2 estrategias más, no solo para conseguir el éxito, sino también para enriquecer y poner en alto la política exterior mexicana. La primera estrategia novedosa que traigo es la paradiplomacia, es decir, sustituir la atención que se brinda al sector público o privado de los organismos por la sociedad civil, los órganos políticos internacionales, los centros de estudio o investigación y la academia, las universidades, lo que se llama los think tanks. La segunda estrategia de vanguardia, por su parte, es una recomendación urgente de conocer, apreciar y estudiar a fondo alguna región del mundo, considerando la herencia económica, histórica y artística y trazando los posibles lazos que este continente o subcontinente podría estrechar con nuestro país. Ya sea que se tome uno u otro camino, el paradiplomático o los estudios regionales, África se abrirá como una fuente enorme de posibilidades, tanto en lo laboral como en lo académico y político. El continente africano, sus hoy reconocidos 54 territorios y los 9 países con representación diplomática en México que hoy nos acompañan, Egipto, la República Árabe Saharaui Democrática, Angola, Marruecos, Sudáfrica, Nigeria, Costa de Marfil, Argelia y Libia, no solo están abiertos al turismo y al diálogo, sino también a la cooperación científica y técnica, al intercambio cultural y a compartir hallazgos y retos en sectores como el fiscal, el educativo, el medio ambiente, salud, relaciones multilaterales y seguridad nacional. El problema, y lo digo con toda tristeza, no es la lejanía de África ni las dificultades logísticas que conllevaría recorrer o viajar a este enorme continente, sino la falta de interés y la reticencia de los mexicanos y específicamente la falta de atención de nuestros internacionalistas. Mientras África, sus diplomáticos y entidades políticas o culturales siempre han extendido la mirada y mano a México, este último ha priorizado sus nexos con Estados Unidos o la Unión Europea. Como un ejemplo, el muy respetado líder africano Nelson Mandela, cuando estuvo en nuestro país, obtuvo más la atención de la sociedad civil y de los medios de comunicación que del mismo gobierno mexicano. Por décadas y enfáticamente, en el Plan Nacional de Desarrollo, así como y asimismo en el plan actual, se ha hablado de incrementar las relaciones México-África, pero los esfuerzos han sido poco provechosos. El maestro Mauricio María de Campos, del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social, lo establece así. Si bien hay esfuerzos como visitas de representantes o eventos, falta un rumbo deliberado, explícito, un plan muy puntual de actividades con el continente africano a corto, mediano y largo plazo. La maestra Indira Sánchez, por su parte, comenta que si bien México carece de acciones concretas en África y viceversa, es debido a la ausencia de una política exterior bien definida, clara, a la nula búsqueda de la cooperación sur-sur y sobre todo a una visión proestadounidense y eurocéntrica en las relaciones internacionales mexicanas. Así como el teórico Edward Said señala que los países occidentales poseen un profundo rechazo hacia el Medio Oriente, en México tenemos un enorme desconocimiento de lo africano con graves prejuicios sobre la región. El imaginario de un mexicano sobre África se ve afectado por una cortina de medios que tiene origen en Estados Unidos. La relación semántica de África con lo exótico, el subdesarrollo, las dictaduras déspotas, el analfabetismo, la discriminación no se harán esperar. Como dice el experto ibérico José Soriano, hay que aprender que África, para empezar, no es un país. Es un mosaico enorme e inagotable que destaca por su poder intercultural y por su hospitalidad. Es vergonzoso que la población promedio de México ignore las bondades de África, pero es aún más alarmante que los internacionalistas jóvenes lo hagan, pues esto solo prolongará la lejanía diplomática entre África y México, que lleva ya más de 40 años. Desde el fin de la Guerra Fría en la década de los años 80, México consolidó sus vínculos con los países de África, muchos de ellos nacientes.
No obstante, la apertura de consulados, el envío y recepción de embajadores y un sinnúmero de tratados comerciales, la mayoría no coercitivos, así como el rechazo del apartheid y las acciones a favor de derechos humanos, no han bastado. Ciertamente hay muchos esfuerzos, pero la historia de las relaciones México y África aún se ve empañada por una agenda repleta de temas pendientes. Por ejemplo, la postura de nuestra nación ante las transiciones políticas recientes en los países africanos, la similitud del fenómeno migratorio África y Europa con México, Estados Unidos, los mercados, las inversiones, los recursos naturales, desarrollo sustentable y el apoyo a la educación. No puedo dejar de felicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado de la República por este primer foro, ni por la Semana de África en México que se arma o la participación de nuestra nación en los plenos de la Unión Africana. Sin embargo, falta mucho por hacer y, sobre todo, falta divulgar entre la sociedad civil los esfuerzos que se están ya haciendo. Por otra parte, el tender puentes hacia África no debe ser labor exclusiva de las instancias gubernamentales. Es ahí donde reside un llamado que hoy hago a los jóvenes por buscar a través de la paradiplomacia nuevas vías de acceso al continente africano. Hay un sinnúmero de organismos internacionales que operan actualmente en África. Los oficiales como la Confederación de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, o los independientes más grandes como International Amnesty o Human Rights Watch, o bien pequeñas fundaciones como África en Directo o la Fundación Claudina para la Educación. Esto si decidimos hablar de órganos en pro de la defensa de los derechos humanos, pero las necesidades y ofrecimientos de África rebasan por mucho esta visión desarrollista. El académico ghanés Adam Bodomo lo señala así: la ayuda oficial para desarrollo es importante, pero es hora de rebasar una visión piadosa y asistencialista. Hoy día, África es tierra abierta a la inversión extranjera, a negocios, asesoramiento bilateral, know-how. A pesar del panorama inestable de las revoluciones recientes, la llamada primavera árabe, el continente africano ha aprovechado la última década para recibir empresas internacionales, firmar acuerdos comerciales y recibir inversionistas de todo el mundo. Mientras en México solo algunos casos empresariales muy contados se han interesado en África, como es Grupo CAD o Cemex, países como China, la India y otros latinoamericanos como Brasil, Chile o Panamá están ya invirtiendo en este continente. Tan solo en materia de energía y aprovechamiento de medios naturales, los africanos son prolíficos en foros sobre recursos hidráulicos, fuentes energéticas no contaminantes y tecnología para la industria petroquímica o mineral. Por si fuera poco, además de buscar relaciones simétricas entre países, los territorios africanos se agrupan en organismos inherentes a este continente, como por ejemplo la Unión Africana, la Nueva Sociedad para el Desarrollo de África y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental. A esto añadimos un renglón más en la agenda de oportunidades de África que no se ha mencionado en absoluto en este foro: el intercambio cultural, el artístico, el lingüístico y el literario. La doctora Claudia Barona, experta africanista, ha sido muy enfática en este punto al retomar un proverbio oriundo del continente: el que estropea la palabra se estropea a sí mismo. Para expertos en filología, en lingüística, en historia, en antropología y hasta en relaciones internacionales, África es una veta inagotable de conocimientos. Muchas son las universidades africanas ávidas de estudiantes de todo el globo, con planes de intercambio o investigación, proyectos para museografía, publicaciones, congresos y programas de trabajo. En la inauguración del cuarto Congreso Libros para África de IBI Internacional se habló a este respecto. La literatura es una forma de superar adversidades e integrar las minorías. En África existe una riqueza narrativa y poética incalculable, muy lejos de la guerra, del hambre, de la pandemia del SIDA, donde todos reducen el continente. A manera de cierre, porque podría extenderme varias horas sobre las posibilidades de las relaciones México y África, basta con reiterar la invitación, sobre todo a los más jóvenes, para emprender el camino que las instituciones oficiales y en gran medida las empresas no han podido o no han querido recorrer. En las manos de los próximos colegas, de expertos en relaciones internacionales, África pone herramientas para explorar el desarrollo económico, las energías emergentes, los negocios y la cultura. Se ha creído que África requiere de la ayuda de otros países, pero somos más bien muchos los territorios que estamos perdiendo el enorme tesoro que África representa. Para el internacionalista, África es mucho más que una fuente de empleo, es una oportunidad irrenunciable y una experiencia. Como menciona el poeta nigeriano Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura en 1986, africano: el sudor es levadura para nuestra tierra,
que en Chida nos homenajea de trabajo. Las manos llenas de tierra desencadenan la única esperanza, que es la unión contra el mensajero de la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias a Eloy Caloca por esta exposición, una visión, una perspectiva de los jóvenes en lo que se refiere a la relación de México con África. De esta manera hemos concluido la participación de nuestros ponentes en esta tercera mesa temática. El día de mañana habremos de realizar la cuarta mesa, invitándoles a ustedes a vernos en este mismo recinto 10 minutos, 15 minutos antes de las 9 de la mañana, para ser partícipes de la segunda jornada de este foro. Mientras tanto, vamos a pedir al licenciado Fabián Bravo para que en nombre de la senadora Margarita Flores Sánchez, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África del Senado mexicano, entregue los presentes a nuestros destacados ponentes. Al honorable señor Adex Joffrey, al excelentísimo señor embajador Sandil Noxina, así como también al licenciado Miguel Silicio de Bancomext, a la doctora Beatriz Escobar y al licenciado Eloy Caloca. Para ellos, nuestro agradecimiento, nuestro aplauso y reconocimiento. Se desarrolló la tercera mesa de trabajo del primer foro, Prospectivas Políticas y Comerciales entre México y África en el siglo XXI como oportunidades crecientes, en el cual los ponentes hablaron de los retos, oportunidades y análisis de experiencias actuales como generadores de negocios con África, esto desde el punto de vista político, económico y académico. También se señaló que de explotar aún más el vínculo entre México y África puede traer grandes beneficios para ambas partes. El promover la diversificación de inversión en México y en África los pondría en un punto importante a nivel internacional, ya que juntos tienen mucho potencial. Pero también hay que destacar que en esta mesa de trabajo se tocó el tema desde una perspectiva con visión joven, puesto que se señaló que la unión fortalecida entre México y África representa oportunidades para jóvenes internacionalistas. Así concluye esta mesa de trabajo. Le agradezco el favor de su atención y lo invito a que continúe en la señal del canal del Congreso. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.